caso cerrado. Y aquí estamos de vuelta, mis amigos, listos para recibir al próximo caso del día de hoy. Que vamos a hacerlo con este refrán popular que dice: suegra, nuera, yerno, la antesala del infierno. Que pasen los litigantes. No sé si lo hace consciente o inconscientemente, pero de que me va a matar, me va a matar. Ella no acaba de entender que hasta las santas tienen defectos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo, gracias. Alondra, tengo entendido estás demandando a tu esposo Juan, ¿verdad? Bueno, explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Gracias, doctora, por esta oportunidad tan grandiosa que me está dando, porque estoy pasando por una situación muy difícil en este momento. Soy víctima de violencia doméstica. Estoy demandando a mi esposo porque mi suegra es la que usa su violencia en contra de mí. Es una situación, doctora, que ya se salió de control y yo vengo a exigir que mi suegra ya, inmediatamente, se salga de nuestra casa, porque yo realmente no la soporto, ya yo no la tolero tanta violencia y no sé a dónde va a parar todo esto. O él la saca de la casa o que me alquile un apartamento para que yo pueda vivir tranquila. Y sobre todo en este momento, que tengo 4 semanas de embarazo, doctora. A ver, explícame esto. Y quiero vivir mi etapa feliz de embarazo. Yo entiendo. ¿Hace cuánto la suegra está viviendo con ustedes? Ya tiene 5 meses con nosotros. Ok. ¿Y por qué vive con ustedes? Bueno, ella quedó desempleada, ella vivía en Tampa, quedó desempleada y, bueno, habló con su hijo, le dijo para vender su casa y venir a vivir con nosotros. Él me lo propuso y yo, bueno, cordialmente, por supuesto, acepté porque es la mamá de él, el del hombre que yo amo, y no vi que había ningún problema. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Ya llevamos 3 años. O sea que tú conoces a tu suegra hace un tiempo ya. Sí la conozco hace un tiempo, pero bueno, Pero ¿cómo ha sido no. la relación de ustedes por estos 3 años, durante estos años? Es una belleza, pero de día. De día, mire, doctora, eso me atiende de un amor, me da el cafecito, me lleva el desayuno a la casa, a la cama, ella no quiere que yo mueva un dedo, ¿ok? Y bueno, es la Santa Teresa de Calcuta. O sea que me estás diciendo que tú tienes una buena relación con ella, sí, de día. De día. ¿Y qué pasa de pero noche? Pero mi pesadilla es de noche porque es una... Pero niña, ¿cómo vas a decir eso aquí? Disculpe, déjeme que le explique, doctora, para que me pueda entender. A ver, explícame. Doctora, una noche que él se va de la casa porque va a viajar, ¿ok? Ella llega conmigo llorando como una Magdalena y llorando y toda una crisis y yo, bueno, la acepto en mi cama. Ella me dice que es que está de aniversario su marido de muerto. Pero, doctora, lo llora como si lo estuviese enterrando. Ajá. O sea, es una Magdalena. Por supuesto, yo no iba a ser grosera. ¿Y hace cuánto se murió el esposo? Hace 10 años, doctora, imagínese usted. Ok. O sea, ya yo me imaginé, bueno, está enferma la señora. Pero ha sido difícil para ella superar la muerte, eso es para cualquier persona. Bueno, yo, doctora, por 10 supuesto, años. la durmió conmigo en la cama, ¿ok? Yo la calmé, rezamos, nos quedamos dormidas, pero, doctora, el caso fue cuando yo me quedo dormida. De repente siento un jalón de pelo y me hace así, doctora, me agarró, me soltó, me aruñó, doctora, eso fue horrible, me cayó encima, yo no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer porque es la mamá de mi esposo, es una señora de edad. Como pude me zafé y prendí la luz. Cuando yo prendo la luz, ella cayó como un zombie. Cayó hacia atrás y se durmió. Yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué locura es esta? No la entiendo. Pero estaba poseída, es sonámbula. Bueno, ¿cuál es el tema? Yo no sé nada de todas estas. Ajá. Cuando yo veo esto, yo lo que hago es correr a la otra habitación de ella, la habitación de la señora, me quedo dormida allí, pero por supuesto intranquila. Cuando despierta en la mañana, le envío un mensaje a él, ¿ok? Explicándole la situación. Le envío unas fotos que, por cierto, se las traje a producción, Ajá. donde salen los aruños que me ver, dejaron. señor director. Oh,
Oh, pero te machucó bastante. Por eso, doctora, realmente, o sea, es mi sentir. Pero espérate, ¿y hablaste con ella? Le dijiste, suegra, ¿qué te pasó Bueno, anoche? primero Me caíste a primero golpe. hablé con mi esposo y él lo que hizo, doctora, o sea, es un y me va a disculpar, pero si él me conoce a mí y es la mujer que ama, él tiene que creer en mí. Él lo que hizo fue Yo en reírse, ningún momento he doctora. dicho que no creo en ti. No, te reíste Sí, y me reí, dijo, pero doctora, mi lo hago es amor, por no sé qué No, hacer. pero hay golpes. Sí, hay golpes, feos, pero que en ese o sea, momento me cogen y no sé qué hacer entre una y la Hablaste otra. con ella. Cuando hablo con él, que Ajá. él me dice, no, mi amor, no te preocupes, cierra la puerta porque mi mamá es sonámbula, pero tenía tiempo que no le daba, cierra la puerta para que ella no salga, o sea, no se preocupa ni siquiera por mí, él se preocupa primero por su madre para que no se salga, y yo digo, pero ¿qué situación estoy? No Cuando digas yo eso, me tú sabes encuentro que yo con me la preocupo por señora, ti, tú sabes que disculpa estoy que le estoy explicando a la doctora, por favor. Ok. Cuando yo por fin veo a la señora temprano, la señora de lo más bonita me dice, hola, buenos días, ¿cómo estás, Alondrita? ¿Cómo amaneciste? Mira, te tengo el desayuno. Y yo, pero esta señora está loca, es una desquiciada. Le digo, preguntaste, señora, porque usted me atacó anoche. le mostré, señora, Ajá. míreme lo que usted me hizo anoche. Ajá, ¿y qué Fui te dijo? atacada. ¿Y qué te dijo? Yo te hice eso. No, pero si yo no me acuerdo. Ahora yo lo que veo, doctora, es que esa señora siempre está en contra de mí y siempre va en contra de mí. ¿Por qué? Porque a la siguiente semana él está durmiendo en su habitación, yo me voy al sofá a ver una película y en algún momento me quedé dormida. Cuando yo me quedo dormida, doctora, lo que me despierta es un sartenazo en la cabeza. Un sartenazo, doctora, explíqueme usted, ¿cómo voy a quedar yo? No, yo entiendo. ¿Cómo cree usted que yo no me voy a poner de esta manera? No, y no, yo mucho más con comprendo. 4 semanas de embarazo, que yo no me quiero alterar. Doctora, mire, yo tuve que salir corriendo, despertarlo a él y decirle, tu mamá se volvió loca. Y cuando lo desperté, la señora se le había pasado. O sea, que la mañana siguiente tranquila, todo No, natural. hasta el momento que yo lo despierto a él para decirle la situación, Porque la se señora se le despertó pasaba. ella también por los Porque gritos, ¿qué pasa? porque Y me dijo, tengo una solución. Pues la solución era que la pusieron en un cuarto donde le pusieron la cerradura por fuera para que no la salga, señora no salga. Para que se contenga un espacio. Y yo dije, pero bueno, la van a dejar como un animal. O sea, No, eso solo es vida cuando tampoco. duerme, solo cuando duerme. Bueno, Para evitar exacto, es cuando problemas. simplemente pero duerme. ya va, es que cuando duerme, ella es sonámbula, se para y le da de golpes a la puerta y dice unas cosas, doctora, que usted lo tiene que escuchar. Yo traje el audio también. A producción se los di también. Vamos a escuchar, señor director. Porque yo no estoy diciendo Estás mentiras. exagerando la cosa, ¿no? Roba hijo. Bueno, Juan, ¿cómo respondes? Doctora, hay muchas cosas que no se han dicho todavía. Una de las cosas es, mi mamá vivía antes en Tampa. Ella vendió allá su casa y ella misma decidió darnos parte de ese dinero para nosotros comprar la casa que donde estamos viviendo. Y se vino a vivir con nosotros. Y ella aceptó ese acuerdo que mi mamá se viniera a vivir con nosotros. Ok. Ahora, después de 5 meses que está viviendo con nosotros, yo no puedo echarla como si fuera un perro y sacarla a la calle. ¿Cuál es el Pero es que- problema de tu mamá? Ella tiene esclerosis múltiple y muchos medicamentos que ha tomado. Y uno de los últimos que está tomando, que no sé realmente cuál es el nombre, porque ella ha pasado por muchos medicamentos, le estaba causando este efecto, que la pone a dormir, que la pone a alterar sus nervios de noche al dormir, y pasan todas estas situaciones que pasan. Pero sencillamente por esa enfermedad. Ella se encierra en su noche a dormir. Incluso, doctora, mira, a O mí me sea, da que me mucha estás pesar. diciendo que es el efecto secundario de uno de los medicamentos que ella está tomando para la esclerosis múltiple. Se le ha ido debilitando, qué sé yo, su pensamiento, su neurona, no sé qué es lo que es, por causa de los medicamentos y ya está en esta posición. ¿Tú no crees que tu mamá tenga un problema subconsciente con Alondra? No sé. Me vas a disculpar, pero eso es un odio. ¿Quién tiene que está testigos? acumulado y ¿Cuál que odio? viene- Si de día te Ay, atiende, no, te yo lleva tengo la una gana de comida, hablar, está contigo, pero tú fuera has en dicho eso, que ella gracias. atiende y todo. Disculpe, doctora. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo tengo testigos testigos. Yo traje. también. Yo también tengo testigos. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Que te atiende, está pendiente, te lleva... Claro, de día. Y tú mismo lo dijiste. Y de noche me va a matar. Sí, pero hay que buscar una solución. Todas relaciones pasan por problemas. Y ahora con el embarazo menos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Teresa. Yo soy la mamá de Juancito y la suegra de Alondrita. Psicópata. Niña, ¿pero qué es esto? favor. Si yo te adoro,
mi amor. Esa es la solución que venimos a buscar. Doctora, yo la verdad le digo que yo soy un amor con la niña, ella es como mi hija para mí. Yo la trato lo mejor, yo le ayudo, yo le limpio, yo le Santa baño. Teresa de Calcuta de día. No, Alondra, Alondra. es que en Pero de serio. noche la quieres matar. No, es un monstruo. doctora, Doctora, pero pero son ¿cómo se por le sus pastillas, ocurre? por la pastilla que toma. Doctora, es que yo tengo una esclerosis Pero todo es y me una han dado excusa. unas medicinas que yo la verdad no sé qué me pasa en la noche. Y yo, una betacerón es lo que yo estoy tomando, eso me manda a dormir y yo duermo. Todo eso es efecto de la pastilla. Yo creo que ella Está tiene que borrando volver su a ir al su médico y memoria, hacer está una borrando su actualización de Dígame algo, exámenes. doña Teresa, sinceramente, ¿usted tiene algún problema con la esposa de su hijo? No, lo tiene, nada. no lo No, yo adoro a Londita, ¿no? ¿Qué tal? Si ella ha sido una buena niña. En mi casa ella ha sido lo mejor, yo a ella la adoro. Ok. Pasemos al testigo de la demandante, Roberto. Esa palabra que dice mi madre en el sueño, o sea, siento, no soy madre, voy a ser padre, pero cualquiera madre siempre va a querer a su hijo hasta el final. o sea. Claro. Ay, llegó esta Roberto, otra. pásame a los Ay. expertos, el doctor Irizar y la doctora Geisha Menéndez. esa otra. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Esperanza. ¿Y usted quién es? Yo soy la testigo de Alondra. Yo sé, pero ¿cómo los conoce a ellos? Pues los conozco por mi suegra porque mis... Ah, usted fue... Sí, yo soy... No yo- era de ella. yo- Doctora, disculpe, déjeme intervenir. Lo que pasa es que ella no puede coordinar porque resulta y acontece que a raíz de que vivió 2 También, años con o sea, mi suegra, también es ella ella se culpable. volvió loca y ella no puede coordinar las palabras, tiene un tic nervioso. Ella fue esposa del hijo mayor de la señora. Ah, él tiene un hermano. hermano Somos mayor. dos, mi hermano mayor. ¿Y vive qué en te Nueva York pasó a ti? Cuéntame. Mira, lo que pasa que fue horrible, doctora Polo. Viví 2 años con la señora. Estuve casada con su hijo, pero Ajá. fue un infierno. También lo mismo que le pasó a Alondra me pasó igual. Pero no le pasaba caía nada, golpe. le limpiaba, Los le mismos lavaba, le puñetes, arreglaba, los le mismos puñetes, organizaba, eso le no es cierto, daba. doctora. Ay, Dios Los mío, mismos qué niña tan puñetes, los mismos desagradecida. arañones. Yo no. No. Y no no. quiero Claro, que Alondra doctora, pero pase ella lo mismo. ella no se defendió a tiempo. Y yo la veo a ella como un espejo para ¿Cuál es- mí en cuál 2 espejo, años. Alondra? ¿Cuál es- Y yo cuál no espejo? quiero eso, mucho menos ahora Doctora, para mi ella bebé. está loca es por su mamá, no por mi mamá. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Eso es lo que tú has traído todo. Doctor mi espejo en Irizarry, 2 años. esclerosis, lo que tiene la señora. Sí, esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica degenerativa, ¿verdad? Neurodegenerativa, donde en las neuronas hay un componente que se llama la mielina que se va descomponiendo, entonces las neuronas no emiten la señal como debe ser. Algunas personas tienen problemas motores, otras personas pueden llegar a desarrollar problemas neuropsiquiátricos, ¿verdad? Y el problema es que los medicamentos para estas condiciones, que es inmunológica, ¿verdad? Su propio cuerpo se está destruyendo. Los medicamentos tienden a ser bastante fuertes y algunos llegan a producir problemas de trastornos del sueño, inclusive en casos raros de sonambulismo. Ok, ahora bien, el subconsciente de ella le estará dictando algo en el fondo, le caerá realmente mal la nuera. A mí me parece muy interesante la manera, dijera yo, un poco exagerada de expresar cuánto ella quiere a su nuera, ¿no? Sí, muy bonito, pero me parece como un poco Exagerado. forzada, un poco exagerada. Entonces, yo me pregunto si a lo mejor lo que estamos viendo cuando ella está despierta Actuada. es un mecanismo de defensa que le llamamos formación reactiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un mecanismo de defensa que usamos subconscientemente, en el cual nuestras emociones fuertes negativas las cambiamos a algo que es más aceptado y que es mucho más positivo. Ya. Para poder lidiar con ese conflicto de una manera que no nos cause roce, que no nos interrumpa con nuestro funcionamiento. Porque en el fondo son las nueras el problema de ella. Porque de la manera que ella lo expresa en su sueño es, me estás robando a mi hijo. Sí. Al final, tú eres el que tienes el grave problema. Estoy entre la espada y la pared. Estás entre la espada y la pared. Y no lo estás. Estás con las prioridades mal puestas. Son 2 cosas diferentes. Esto va a ir empeorando, la señora se va a ir poniendo peor, el medicamento va a hacer peor efecto y tu mujer te va a dejar con tu hijo y con todo el mundo. Te va a dejar porque ¿quién aguanta la situación por mi mamá?
Aguanta lo que puedas aguantar. Yo no la puedo desalojar bajo los hechos que me han contado aquí porque ahora mismo no hay nada, no hay razón para desalojarla, todo está bajo control. Pero en el futuro no sé lo que pase. Buena suerte, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Incluyendo amigos, familiares, hasta los padres de mis amigos no les de mí. Doctora. Te calla que estoy hablando. Nosotros siempre la apoyamos y ella lo sabe. Ok, ella me apoyó, pero siempre estuvo de acuerdo.